Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Y hoy, atajate porque hoy venimos con una preparación clásica, pero clásica increíble. Te estoy hablando de unos tallarines caseros, porque te voy a enseñar cómo hacer la masa, o sea, desde cero. La pasta vamos a acompañarla con una salsa carbonara, que básicamente los que ya conocen es una salsa que lleva cebolla, panceta, mucha panceta, crema de leche y puede estar ligada o no con un poco de rux, que vendría a ser justamente esta pastita que hacemos para poder espesar las preparaciones. Entonces, una preparación clásica que no podés perderte y para eso tenés que fijarte en la lista de mise en place. Para los tallarines necesitamos 200 gramos de harina, 2 unidades de huevos, 15 gramos de aceite de oliva, 200 gramos de panceta, 1 unidad de cebolla, 3 dientes de ajo, 300 gramos de crema de leche, 30 gramos de manteca, 30 gramos de harina y 100 gramos de queso rallado. Muy bien, ya viste los ingredientes. Viste que todos son ingredientes que podemos conseguir, no hay ningún problema, no hay nada extravagante, pero vamos a arrancar con lo más importante y con lo que más tiempo va a llevar, que justamente es la masa de pasta. ¿Por qué lleva tanto tiempo? Si bien la masa es fácil de hacerla, es rápida, tenés que tener en cuenta que tiene que descansar por lo menos un periodo de 15 minutos, 15 a 20 minutos para que toda la elasticidad que desarrolla durante el amasado se pueda relajar, entonces a la hora de estirar la masa no esté tan resistente. Ahora, ¿qué porcentaje vas a manejar para poder hacer esta masa? Básicamente se maneja un porcentaje clásico que es por cada huevo 100 gramos de harina. Entonces, basándote en ese porcentaje no la podés fallar. Bueno, vamos a empezar. Arrancamos primero por tener la harina, los huevos. Vamos a disponer la harina primero. 200 gramos de harina, ¿sí? No la pifias porque vamos a trabajar justamente con 2 huevos. Entonces es un porcentaje, una cantidad específica. Bueno, disponemos 2 huevos en el centro, como si fuera que estás haciendo un panificado, solo que en este caso no utilizas agua, solamente la humedad que te pueda proporcionar los huevos. Vas a ir mezclando todo, en este caso con ayuda de un tenedor. Supongamos que no tenés balanza y no sabes cómo pesar, cómo calcular. Bueno, te voy a mostrar cómo haces. Vas a agregar la harina, una cantidad X, ponerle que le agregás 3-4 puñados de harina. Agregas los huevos y vas a ir mezclando. Todo en el centro, ¿sí? Mantenés los líquidos, en este caso el huevo, en el centro. También lleva un porcentaje de aceite. En este caso puede ser aceite de oliva, voy a utilizar muy poquito. Es muy poco. El que hace el aceite brinda elasticidad a la preparación. Acuérdate también de ponerle sal. La masa de pasta normalmente se queda con este color, un color amarillento, bastante particular y bien característico de la preparación. Bueno, ¿qué vamos haciendo? Vamos mezclando, después podemos empezar a meter mano. ¿Cuál es la consistencia de esta masa? No es como una masa de pan, que es una masa ligera y bastante blanda. No, es una masa, al contrario, un poco más firme, más tensa, y te vas a ir dando cuenta cómo queda. Fíjate cómo yo voy metiendo mano y se va formando la masa. No es una masa, como te digo, blanda ni muy humectada, es una masa justamente seca, un tanto firme y con bastante elasticidad si es que se desarrolla mucho. Entonces, bueno, voy agregando. Si vos conocés el punto de la masa de pasta, vas a poder hacerlo sin balanza, no te preocupes por eso, ya vas a ir viendo cómo va quedando. Este es el primer paso que hay que hacer, como te digo, hacer la masa antes que hacer la salsa o cualquier otro elemento. ¿Por qué? Porque lleva bastante tiempo el descanso, necesita por lo menos, como te digo, 20 a 30 minutos, mínimo para esta cantidad de masa que vamos a hacer, que es muy poquita, unos 15 minutos por lo menos necesita para poder justamente relajarse. Bueno, ahí va quedando la masa, va quedando justamente con la consistencia, yo te digo, una masa firme. Me voy sacando los excesos de las manos y voy... Fíjate, vas a ir juntando la cantidad necesaria. Incluso la masa mismo te va a empezar a rechazar la harina si es que es mucha cantidad. Bueno, ahí queda. Fíjate, es una masa elástica, pero bastante seca, de una estructura mucho más firme que la de una masa de pan. Entonces,
Le agrego lo último de harina y ya me paso a la mesada. Dejo todo para abajo. Esto, ahí está. Fíjate, ahí me va a quedar amasando. Esto tenés que sí o sí hacerlo. Mira, fíjate, yo estoy trabajando con una proporción muy chiquita, que son 2 huevos y 200 gramos de harina. O sea, un porcentaje bastante pequeño que te rendirá más o menos para 2 porciones de pasta, si es que haces el fideo bien finito, si es que lo estirás bien. En este caso vamos a estirarlo con un palote, ¿sí? Yo te traje acá un palote, vamos a hacerlo bien casero, bien manual, para que después no digas, no, él está usando una máquina, no se puede hacer en casa. Bueno, vas a ver que sí se puede. Bueno, mientras tanto te tengo que hablar de Granopar. Granopar, productos frescos de calidad a tu mesa todos los días en busca de la excelencia. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar pedido instantáneo. Haz todos tus pedidos al número 681-397 y acordate, Granopar es fácil, es rápido y es riquísimo. Muy bien, ahí ya está. Fíjate el color con el que queda la masa, ¿ves? Es amarillenta. Justamente ¿a qué se debe eso? A la yema del huevo, que tiene mucha participación en el color. Entonces te queda una masa elástica. Si descansa lo suficiente, queda lo suficientemente elástica y por sobre todo es bastante resistente. Esto se puede estirar mucho hasta dejarlo bien traslúcido prácticamente, porque pues, se puede ver a través de la masa. Entonces tenés que tener siempre en cuenta eso, dejarla descansar, amasarla bien, integrar todos los ingredientes. Bueno, te toca hablar de otra cosa. ¿Te cuesta ir al gimnasio? ¿Te cuesta empezar con la dieta? ¿O te cuesta continuarla? Bueno, para eso tenemos la solución. Jack y Pangao se juntaron y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa, la obesidad y además tonificante de los músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura. ¿A qué número? Al 021-522-610 o también puedes hacerlo al número de celular 0982-380-527. Bueno, la masa ya está. Esto listo. ¿Cómo la dejás descansar? Siempre la tenés que envolver en papel film o dejarlo en algún recipiente herméticamente sellado. ¿Por qué? Porque si pasa mucho tiempo en contacto con el aire, ¿qué pasa? Se reseca por encima y después es mucho más difícil hacer la pasta y además no queda de la misma forma si está reseca que si está fresca. Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar descansar y vamos a arrancar rápidamente con lo que es nuestro relleno. En este caso, nuestro relleno de... salsa. La salsa es básicamente una salsa carbonara, es un clásico porque lleva mucha panceta, es justamente el favorito de muchos, justamente por eso. Lleva mucha panceta, lleva cebolla, se cocinan todos estos ingredientes a fuego bajo, que la cebolla se cocine bien, que la panceta libere toda la grasa y después se agrega, se tiende a desglasar con un poco de vino blanco y después ya se le agrega o salsa blanca o crema de leche y eso se espesa a gusto. Se le pone incluso un poco de queso rallado y normalmente hay unas versiones que lleva huevo, ¿sí? Se cocina el huevo por encima de la pasta o también está la versión que no la lleva. Entonces vamos a estar preparando la clásica, la que es solamente panceta, cebolla y un poco de queso parmesano. Así que quédate prendido a las pantallas de Red Guaraní, vamos a un breve corte, a una breve pausa comercial y ya volvemos con más Cocinemos Juntos. Bien, regresamos a Cocinemos Juntos y vamos a arrancar con la salsa. Como te había dicho, vamos a hacer una salsa carbonara. ¿Qué es lo que necesitamos? Panceta, en un principio. Vamos a cortar la panceta en piezas que se puedan apreciar. Normalmente se cortan bien finito, bien chiquitito, para que liberen más cantidad de aceite y se cocinen en menos tiempo. Yo particularmente me gusta ver la panceta, me gusta sentirla, entonces vamos a cortar en piezas un poco más grandes. Normalmente para esta preparación no te recomiendo utilizar materia grasa porque ya utilizás la cantidad de grasa que tiene de por sí la panceta. Entonces no es necesario más que esa cantidad. Yo ya estoy calentando la sartén, ya voy disponiendo las piezas de los cortes de panceta en la sartén que empiecen a liberar la grasa. Primero hay que hacer eso. Se pone la panceta, se agrega a fuego bajo fuego medio realmente, y que empiece a liberar toda la grasa suavemente. Después vamos a disponer la cebolla. Mientras la panceta libera la grasa, nosotros cortamos la cebolla. ¿Qué corte le damos a la cebolla? Picadita, ¿sí? El corte más pequeño que podamos hacer para que justamente se cocine rápido, se ablande rápido y a la hora de comer no sientas tiras de cebolla o cubos de cebolla. Tienen que ser piezas justamente más delicadas. Entonces, bueno, panceta, que se cocine, que se desgrase.
tranquilamente. Vamos con la cebolla, que le vamos a dar, como te digo, un corte chiquito, un picadito. En cocina se le llama brunoise al picado de la cebolla. Vamos a pelarla y vamos a después mezclarla con la panceta. Siempre hay que asegurar primero que la panceta esté bien desgrasada, si no, no sale bien. Lo bueno de esta preparación es sentir la panceta crocante en la salsa. Sentir la crocancia de la panceta, que la cebolla deje más que nada el gusto. Y en todo caso, si te encontrás con alguna cebolla, que se deshaga en la boca de lo mucho que se cocinó. Bueno, ¿qué otra cosa va a llevar también la salsa? En la base, sí o sí un poco de ajo. El ajo siempre proporciona muy buen gusto y en combinación con la panceta creo que es uno de los olores más atractivos que podemos encontrar en la cocina, o por lo menos uno de los que más abre el apetito. Entonces, unos dientes de ajo, voy a ponerle 3 dientes de ajo, bien picaditos. Acuérdate también que hay mucha gente que no le gusta encontrarse con un diente de ajo, con una piecita de ajo, entonces para asegurar, picalo bien y salva cualquier problema. La panceta ya está liberando grasa, un olor. Ahora vamos a agregarle el ajo y va a ser peor todavía, más terrible va a ser el olor. Entonces, bueno, ajo picado, un poquito más y ya lo pasamos directamente con la panceta. Que se conozcan, que se hagan amigos. Mientras tanto, yo te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, productos frescos y de calidad. Tu mesa todos los días para esta Semana Santa vienen más que perfectos. Estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa también para preparar un vellón instantáneo. Haz todos tus pedidos al número 681-397. Y recordad, Grano Par es fácil, es rápido y por sobre todo es riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Vamos a sí o sí estar haciendo alguna receta clásica, alguna receta nacional, justamente con los productos de Grano Par. Bueno, vamos a cortar la cebolla, ¿sí? Como te había dicho, bien picadita. ¿Cómo puedes hacer para picar la cebolla? Fíjate, esta forma que tiene, vas cortando de este modo, de manera vertical, y después, para asegurar el corte, le haces un corte horizontal a la cebolla, ¿sí? Un corte que atraviese todo y después ya simplemente es pasarle el cuchillo, ¿sí? Es mucho más fácil que tener que estar picando acá, que tardás mucho más tiempo, llorás más, porque obviamente cuanto más sometés al vegetal, a los cortes, a este proceso violento, por decirlo así, de estar cortando, es que liberás los ácidos de la cebolla, y ahí es donde justamente se da este efecto de llorar. Bueno, la panceta ya liberó muchísima grasa. Voy a ir agregando la cebolla, todo adentro. Acá ya empiezo a bajar la temperatura, bien bajito, que se cocine suavemente. No quiero que la cebolla se dore nomás, pero que me quede crujiente, no. Quiero que quede blanda, bien cocida. Vamos a agregarle lo que falta, la media cebolla que me falta. Acordate que es una preparación que lleva mucha cebolla y mucha panceta. Es una preparación grasosa, ¿sí? Cae pesado. Vos la podés desglasar con un poco de vino, entonces ahí reducís en gran porcentaje la materia grasa. Pero de igual modo, acordate que al llevar tantos ingredientes así pesados como crema o salsa blanca y después otra vez la panceta, es una preparación pesada, ¿sí? No es algo que te recomiendo que comas en abundancia por la noche, más que nada por lo pesado que puede llegar a ser. Bueno, ¿no? Te tengo que hablar de Dismar. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿te cuesta ir al gimnasio o empezás una dieta y no la terminás? Aunque no te aplaudamos por eso, te doy muy buenas noticias. La poderosa dupla de Jack y Pangao destruye de verdad la celulitis, la gordura y la obesidad. Además de eso, ayuda a tonificar los músculos. Solicita Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al número 021-522-610 o al 0982-380-527. Me faltó el aire ahí en un momento cuando estaba mencionando Dismar. Bueno, fíjate cómo está todo. La cebolla junto con la panceta, el ajo, ya está todo mezclado, hay mucho sabor acá. Vamos a dejarlo cocinarse despacio, tranquilo, porque eso es lo que quiero, que se liberen bien los sabores, que se asegure la cocción y por sobre todo que la panceta continúe liberando esa grasita que hace tan rica la preparación. Bueno, a la salsa un poquitito de pimienta, no te olvides tampoco de la sal va a hacer que la cebolla sude, por lo tanto vas a tener mucho más sabor. Bueno, lo dejamos acá, lo mezclamos una última vez y que se quede ahí. Tranquilo, que se vaya cocinando. Mientras tanto, nosotros, ¿qué hacemos? Ahora primero que nada, antes de trabajar con la pasta, tenés que poner el agua a hervir. Yo ya puse una olla, ya puse a hervir todo.
Entonces vamos a trabajar con la masa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, es como ir al gimnasio, así que vas a darte cuenta de qué te estoy hablando. La masa, ¿sí? La tengo acá, está mucho más blanda, está mucho más elástica. ¿Por qué? Porque descansó lo suficiente. Entonces, prepárate la mesada, prepara el palo a amasar y por sobre todo tenete un poquitito de harina extra porque vas a necesitar para hacer justamente el estirado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Un poquito de harina por encima de la masa y un poquito por debajo. Y acá, primero vas a estirarla con la yema de los dedos, vas a aplastarla lo más que puedas y después empezás a estirar. ¿De qué manera se estira? Del medio para los extremos. O sea, pongo el rodillo en el medio y empiezo a estirar. Podés girar la masa y vas estirando. Tenés que asegurarte, como es masa de pasta y la vas a hervir, acordate que el grosor que vos dejes, y esta es una regla básica para cuando hagas pasta casera, el grosor que vos le dejes se va a duplicar cuando vos hiervas la preparación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si vos dejás más o menos de un grosor específico, acordate que va a quedar el doble después, o sea que te va a quedar muy grueso. Si vos crees que ya está fino o que podés llegar a comerlo, imagínate que cuando hierva y se duplique el tamaño, ahí vas a tener problemas porque te va a quedar muy grueso y no te va a gustar la preparación. Normalmente creo que ya llegaron a Paraguay hace un tiempo atrás, llegaron las máquinas de pastas caseras, que son unas maquinitas chiquititas, ¿sí? Que tienen justamente los rodillos para que vos puedas hacer esto de manera mecánica y no tan manual, porque si no te vuelves loco. Imagínate que tengas un evento familiar de 30 personas y tengas que hacer pasta casera para todos y te internás en la cocina durante por lo menos 2-3 días. Porque cansa bastante estar trabajando con el rodillo. Si bien es lo más clásico que hay, es un poco cansador. Fíjate cómo yo la voy estirando, ¿sí? De ese bollito chiquitito que teníamos, va quedando cada vez más finito y te tenés que tomar el tiempo. Por eso es muy importante que la masa repose la cantidad necesaria. En este caso yo le di 15 minutos nomás, pero si vos le das más tiempo, media hora, incluso 1 hora de descanso, esto se estira con mucha más facilidad, no tenés que estar haciendo tanto esfuerzo. No sé si se llega a captar, pero yo estiro la masa y como que tiene cierta intención de volver. Entonces, bueno, ese es el efecto que se da por el gluten, que es lo que le da elasticidad a la masa, que es lo que nosotros no queremos. Bueno, ahí está. Creo que ya está lo suficientemente fina. Cuanto más finita, mejor. Entonces, mejor textura va a tener la pasta. Bueno, ahí vamos. Ahora, ¿cómo cortás vos los tallarines? Te di la opción de tallarines porque es la pasta que menos delicadeza, por así decirlo, lleva para hacer. Bueno, fíjate bien cómo voy a hacer. Harina, ¿sí? Y voy a cortar primero los extremos. Voy a perfilarlo. Y acá hacemos lo siguiente. Doblamos esto hasta la mitad. El otro extremo hasta la mitad. Un poquito de harina para que no se pegue. Nuevamente a la mitad. A la mitad. Otra vez a la mitad. Y así. Acá hacemos, saco esto porque tiene mucho margen de desperdicio. Y acá cortamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 cortes. Y ahora cuchillo por el medio y ahí está. Fíjate cómo se libera. Ahí está la pasta. Fíjate otra vez. Paso el cuchillo por debajo de los cortes. Lo levanto. Y ya está. Le sacudís la harina que tiene de exceso. Y los bordes, obviamente como la masa no era perfecta, el molde no era perfecto, no era rectangular, entonces te van a quedar ciertas irregularidades, ¿ves? Como esto, los márgenes. Entonces eso vos lo descartás, ¿sí? O si tenés mucha masa, mucho rejunte de esto, lo volvés a amasar, lo incorporás todo y volvés a estirar. Entonces tenés más masa. Bueno, vamos a irnos a una breve pausa. Ya a la vuelta vamos a estar cocinando la pasta. De hecho, ya la voy a poner a cocinar. Acuérdate que es pasta fresca, lleva mucho menos tiempo de cocción. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con el resto de la preparación.
Muy bien, continuamos. Fíjate lo que hicimos ya en el corte. Lo que hicimos fue hervir la pasta, que es básicamente nada de tiempo en comparación a lo que es una pasta seca. ¿Por qué? Porque ya te había dicho, es una pasta que al estar fresca lleva muy poco tiempo de cocción, prácticamente nada. ¿Por qué? Porque el proceso de secado que tiene justamente una pasta es un poquito extenso, entonces le lleva mucho más tiempo al agua a hidratar la preparación. En este caso la pasta ya está fresca, ya está seca. Perdón, ya está totalmente cocida, quiero decir. Lo único que falta es mezclarle y darle el sabor que vos quieras. Yo acá por otro lado me puse a calentar un poco de crema de leche y le agrego la panceta que te había mostrado justamente antes. Fíjate cómo queda una crema bastante espesa junto con todo el sabor de la cebolla, la panceta. Yo lo que hice fue apartar más que nada para poder preparar la base de la salsa, que era la crema de leche con un poquitito de el Rux, que es esta preparación que te había dicho antes, que es simplemente mezclar manteca de harina para que se espese. Entonces acá incorporo la pasta y ya nada más es mezclar todo, darle el toque final, que es simplemente calentarlo y ya estamos. Se quedó atrapado acá un fideito. Bueno, mientras tanto, mientras voy calentando esto, te tengo que hablar de Dismar. ¿Por qué? Porque te cuesta ir al gimnasio, empezar la dieta. Bueno, nosotros te damos la solución. Jack y Pangao se juntaron para combatir la gordura, la obesidad y tonificar todos tus músculos. Solicita Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también al número celular 0982-380-527. Muy bien, voy mezclando acá la pasta. Fíjate el tallarín casero, como te digo, quedó bastante grueso, como te digo. Recordá siempre que el grosor que vos dejes al terminar de amasar es el grosor con el que se va a quedar, el doble va a quedar después de que vos hiervas la preparación. Entonces, bueno, ya está acá, todo listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pasarlo directamente al plato que vos prefieras. Una preparación bastante cargada de sabor, de calorías, un poco de todo. Entonces, acá, tallarín casero. Mucho queso parmesano por encima, un poquito de granos de pimienta también por arriba, más que nada para darle un contraste, y vamos a ponerle una hoja fresca de orégano. Mientras tanto te voy comentando qué fue lo que hicimos. Primero que nada, la pasta. ¿Cómo fue que trabajamos esta pasta? Estuvimos primero que nada, mezclamos la harina y el huevo, cantidades necesarias. Te había dicho que hacemos más o menos unos 200 gramos cada 2 huevos, o sea 100 gramos de harina por cada huevo. Esa es la manera justa que tenés de hacer la pasta. Después vas mezclando y te vas a ir dando cuenta que la masa va tomando forma, queda de un color bien amarillento, no absorbe mucha harina, justamente lo necesario. Después preparamos la salsa. La salsa que era panceta, cebolla, lo dejamos rehogar bien, lento, le dimos un proceso bastante lento para que los sabores se concentren mucho más. ¿Qué hicimos con la pasta? La dejamos descansar 20 minutos aproximadamente, después la retiramos, la estiramos bien finita, preparamos agua para hervir, pasamos la pasta por el agua. ¿Cuánto tiempo? Y básicamente 2 minutos más o menos. Después ya simplemente retirarlo, mezclarlo con toda la panceta, la crema de leche que la espesamos un poco con el Rux y nada más, servirlo. Queso, un poco de hierbas frescas por encima y la preparación está lista. Una preparación contundente, bien pesada, pero un clásico. Unas pastas caseras a la carbonara. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.